Ya. Entonces, nosotros, ¿sí? Queremos calcular, ya sabemos cómo calcular el volumen de un sólido, ¿sí? Entonces, si yo quisiera calcular ese volumen, ya lo puedo hacer por el método de los discos, o el método de la arandela, o incluso el de un cilindro, también se puede hacer por el método de las secciones transversales. Si yo les digo que este tiene radio R y tiene altura H, ¿sí? Entonces, si ustedes tomaran una tijera y abriéramos acá esto, ¿cómo se vería? Pensemos que no tiene tapa, ¿ya? Que no tiene tapa acá, ni arriba ni abajo. Entonces, si yo corto con una tijera eso, ¿cómo se vería? Como un rectángulo. Como un rectángulo, ¿cierto? Entonces se vería como un rectángulo así. Perfecto. ¿Cuánto valdría este lado del rectángulo? La altura. H, ¿cierto? ¿Y este de acá cuánto vale? R, El ¿o diámetro. no? No R. Mm, No, sería R. no, porque R es esto. Pero eso de ahí, ¿qué representa en la figura? Porque esto es la altura, ¿cierto? Sí, a ver. Esa es la altura. ¿Ya? Pero esto de acá, ¿cómo lo representarían en la figura? Por ejemplo, si lo tuvieran que rayar esa línea. Mauricio, dale. En algún momento me pregunté, ¿y hasta la mitad de eso debería ser el radio, no? ¿O estoy progresando? Ya, No, pero espérame. Es el esto perímetro. El perímetro. es el perímetro, ¿cierto? Porque esa es la altura y esto Correcto. de acá es toda la circunferencia. ¿Sí? Por lo tanto, efectivamente, como dice el Mauricio, el perímetro. Así que sería 2pi r, que es el perímetro de esa circunferencia. ¿Queda más claro ahí, Ernesto? No me perdí. ¿Por qué es 2pi R? Porque el perímetro de una circunferencia, ¿sí? El perímetro, espera, dame un minuto. Ya, el perímetro de una circunferencia es el perímetro de una circunferencia, ¿sí? De radio R es 2pi r. ¿Sí? ¿Recuerdas eso, Ernesto? Ernesto. Sí, profe. Le estaba hablando hace mucho y tenía el micrófono apagado. Ah, ya, perfecto. Ya, entonces ese es el perímetro de una circunferencia. Esto que está acá es la altura. Este pedacito mide lo que mide aquí, ¿cierto? La altura de este cono. Y en cambio, esto que está acá, todo esto va a medir lo que mide todo esto, porque si lo cortas con una tijera va a ser eso. O sea, veamos. Tengo aquí una hoja. ¿Tengo la cámara prendida? Sí. Ya, entonces, este es un cono, ¿cierto? Ya, necesito que ahora todos hagan un cono. No, no todos. Espérenme, que se me cambiaron las cámaras. Ya. Entonces, este es un cono, ¿cierto? ¿Sí? Está ahí. Si yo lo abro con una tijera, ¿sí? Este borde va a ser todo lo que implique, ¿cierto? Entonces, si yo abro ese cono, por lo tanto, este lado que tengo acá, ¿sí? Este lado va a ser el perímetro de la circunferencia que está abajo, mientras que este lado es la altura. ¿Ya? Ok, entonces yo necesito sacar estos perímetros. Y los perímetros, ¿sí? Esta figura era fácil porque era el perímetro de una circunferencia, ¿cierto? Pero si yo tuviera ahora una figura un poco más compleja, ¿sí? Bueno, entonces acá el área lateral,
el área lateral, antes de pasar a una figura más compleja, es 2πr por h, ¿cierto? Que sería el área de ese rectángulo. ¿Me vas siguiendo hasta ahí, Vane, Carla, Jorge, Javi? ¿Todos y todas? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces ahora hagamos una figura un poquito más compleja, ¿sí? Hagamos esta figura. Y voy a intentar hacer lo mismo. Si yo con una tijera corto acá, ¿sí? Entonces debería haber algo más o menos así, ¿cierto? Como acá eso, acá tiene otro, y acá podría ser perfectamente como tal vez algo así, ¿sí? Entonces acá ya no es tan fácil calcular el área, porque el área en este caso ya no es un rectángulo y ya no va a ser base por altura, ¿cierto? Tendría que calcular el área de esto. Y para eso lo que vamos a hacer primero es calcular cómo puedo calcular esta longitud. Si yo tuviera una wincha de medir y quisiera medir toda esta longitud que está acá, ¿cómo podría hacerlo? Ya, entonces eso es lo primero que vamos a hacer, cómo se calculan estas pequeñas longitudes. Y lo vamos a hacer, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Entonces, voy a tratar de inferir la fórmula, pero más allá que me entiendan todo, quiero que entiendan el contexto de lo que voy a hacer. Si yo quisiera medir toda esta curva azul, ¿sí? Si yo quiero medir toda esta curva que está acá, toda esa curva la quiero medir. Entonces, lo que voy a hacer es nuevamente hacer particiones y dividir esta curva en pedacitos. Entonces voy a dividir este pedacito, después este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. ¿Sí? Y en vez de calcular las curvas, ¿sí? Voy a aproximar esa curva por una recta, ¿sí? Entonces voy a aproximar eso por esto que está acá, por esa recta que está en rosado, ¿sí? Ok. ¿Cómo podría calcular esa distancia? Esa distancia, fíjense que este es A, este es X1, este es F de A, este de acá es F de X1. ¿Cómo podría calcular esa Con distancia? ecuación de la recta o distancia entre dos puntos. Distancia entre dos puntos, ¿cierto? Entonces, esa distancia la voy a poder calcular con la distancia entre dos puntos, ¿ya? Y la distancia entre dos puntos es la raíz de las coordenadas, se restan las coordenadas X, A menos X1 al cuadrado, menos la resta de las coordenadas Y, F de A menos F de X1, todo esto al cuadrado, ¿sí? Ya. Y ahí voy a tener una aproximación de ese pedazo, le voy a llamar D1. Después voy a hacer este segundo pedacito que va a ser de 2. Y de 2, ¿sí? Va a ser la raíz, se restan, entonces sería x1 menos x2 al cuadrado, menos f de x1 menos f de x2. Todo eso al cuadrado. Esto, con esto, ¿cómo son? Si es una partición que divide los intervalos en partes iguales. Serían iguales, po. Serían ¿O no? iguales, ¿cierto? Serían iguales. Así que eso va a ser constante. Entonces, para cualquier distancia, siempre va a ser constante y va a ser el tamaño del intervalo al cuadrado. ¿Sí? O menos, y aquí me va a quedar f de xy, si lo hago ahora, antes de hacerlo acá, voy a hacerlo para este, para que no se pierda. Lo voy a hacer para este, para ese pedacito que está acá. Entonces, para ese pedacito sería DI va a ser la raíz de la resta, ¿sí? Que sería xy menos 1 menos xy al cuadrado. ¿Ya? Lo voy a hacer aquí abajo mejor. Más f de xy menos 1 menos f de xy y todo esto al cuadrado. Y como bien estábamos diciendo recién,
estas distancias van a ser iguales, así que esto es lo mismo que escribir la raíz del delta x al cuadrado, que delta x, como siempre, es lo que miden los intervalos, ¿sí? Así que sería delta x al cuadrado más f de x y menos 1 menos f de x y todo eso al cuadrado. ¿Sí? Así que esa sería la distancia. Ahora, si yo quiero calcular la distancia en toda la curva, ¿sí? En toda la curva, ya no solo por pedacito, ¿qué debería hacer? Si yo ya no quiero la distancia de este puro pedacito y quiero todas estas distancias que estuve haciendo. ¿Cómo podría calcular todas esas distancias? ¿No sería sumar todo o no? Sería sumar todo, ¿cierto? Entonces sería que la distancia sería la sumatoria, ¿cierto? Desde el primer intervalito hasta el último, de la raíz de delta x cuadrado más f de x y menos 1 al cuadrado, no, f de x y menos 1 menos f de x y todo esto al cuadrado. ¿Ya? Ahora, esta es solamente una aproximación, porque lo que yo hice fue dividirlo, ¿cierto? Entonces, esta de aquí es la aproximación de esa longitud. ¿Cómo podría pasar de la aproximación al valor real? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podría pasar de la aproximación al valor real? Oh, se me va la tía. Porque esa que tengo ahí es la aproximación del área, porque lo que hice fue dividirlo en varias partes. Entonces, ¿de qué forma tal vez podría yo pasar al valor real y dejar de trabajar con una aproximación? Ideas en las sumas de Riemann. ¿Cómo pasamos de las sumas a integrando, ¿cierto? Con la integral. Entonces aquí sería la integral, ¿sí? En este caso sería la integral desde A hasta B de la raíz, ¿sí? Y ya. Sería la integral de la suma. Ya, antes de integrar mejor. ¿Ya? Antes de integrar. Yo esto lo hice así. Ahora, ¿qué pasa si en vez de hacerlo de esta forma, ¿sí? Voy a copiar el mismo dibujito. Quiero copiar el dibujo, pero no quiero borrar todo. Igual que eso. Perdón, espérenme. Ahí sí. Ya, ahí sí. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de trabajar con eso, yo ahora trabajo con estos puntos que están aquí al medio, ¿cierto? Que están aquí al medio. ¿Sí? Y voy a hacer lo mismo, ¿sí? Voy a querer calcular exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que voy a copiar? Voy a pasar esta figura. Y sí. Acá. La voy a poner acá para que se pueda apreciar lo que estoy intentando hacer. ¿Ya? Entonces, acá quiero hacer exactamente lo mismo. Entonces, la longitud L de la curva C es aproximadamente la longitud del polígono.
Y la aproximación es mejor cuando se incrementan las particiones. O sea, mientras más veces logre dividir el intervalo, mejor va a ser mi aproximación. Por lo tanto, vamos a definir la longitud de L, ¿cierto? Con la ecuación F como el límite de las longitudes. O sea, voy a querer calcular ya este límite. Entonces, hasta acá es lo mismo que teníamos. ¿Sí? Hasta acá es lo mismo que yo tenía antes, ¿cierto? Esas distancias. La raíz del delta x al cuadrado más fxy menos fxy menos 1. Da lo mismo como acá la resta, porque yo antes lo tenía f de xy menos 1 menos f de xy. ¿Por qué da lo mismo? Porque si la hago al revés, me va a cambiar el signo solamente, pero como está al cuadrado, va a seguir siendo un número positivo. ¿Sí? Ahora, esa resta, ¿cierto? Puedo usar el teorema del valor medio. Entonces, perfectamente puedo decir, mira, esa resta que está acá, ¿sí? La puedo aproximar con una derivada. ¿Ya? Y aquí voy a recordar de cálculo diferencial. ¿Cuál es la definición formal de la derivada de x? Es el límite cuando f de x0 más h menos f de x0 dividido en h. ¿Sí? Ese es el límite. Ahora, esto yo puedo pasar de cierta forma, cambiar eso y hacerlo con una aproximación. Entonces, decir, en vez que sea el límite, sea una aproximación, ¿sí? De x0 más h menos f de x0 dividido en h, cuando el h es muy chico. Entonces yo puedo pasar este número multiplicando para el otro lado, me va a quedar h por f' de x0 es aproximadamente f de x0 más h menos f de x0. ¿Sí? Eso que tengo acá. Así que esto es lo que voy a usar en esta parte, porque aquí tengo la resta. Entonces, esta resta que está acá, esa resta la voy a cambiar por todo esto, ¿sí? Que va a ser la derivada evaluada en el punto por el h, que en este caso sería delta x. Es como si hubiese hecho esto mismo, pero acá le hubiese puesto, en vez de un h, un delta x. ¿Sí? Un delta x. Ahí sí. ¿Ya? En vez de un h, un delta x. Es exactamente lo mismo. Y evidentemente, en vez de un x0, le puse un xy. ¿Ya? Pero esa es una aproximación de la derivada. ¿Y qué pasa? Después tengo esta resta que está acá. Esa es el tamaño del intervalo. Por lo tanto, es este delta x que está aquí. ¿Sí? Y ahí, entonces, distribuyo el cuadrado y me va a quedar delta x al cuadrado más la derivada al cuadrado más el otro delta x al cuadrado. Puedo factorizar por delta x. ¿Sí? Entonces, cuando factorizo por delta x, me queda 1 más la derivada al cuadrado. ¿Sí? Y la raíz la puedo separar en multiplicación. Por lo tanto, me va a quedar 1 más la derivada al cuadrado por delta x. Y ahora es cuando voy a pasar, ¿cierto? De esa sumatoria, que es una aproximación, entonces ahora paso de la aproximación al valor real. Porque de eso se trata entonces esta forma. Entonces esta es una aproximación del área. ¿Sí? Y cuando ya utilizo las integrales, es evidentemente el valor real. Entonces, por eso me queda la integral entre a y b de la raíz de 1 más f' al cuadrado por delta x. ¿Sí? Y como bien dice acá, entonces, si f' es continua sobre el intervalo, entonces la longitud del arco va a ser la integral entre a y b
de la raíz de 1 más f' de x. Entonces acá el ejemplo dice, encuentre la longitud del arco para esta curva que tenemos acá. En el intervalo 0, 1. Entonces primero necesito calcular f'. Evidentemente f de x es x cuadrado menos 1/8 del logaritmo de x. La primera derivada entonces, Jorge, ¿cuál es? ¿Cuál sería la primera derivada en este caso? X al cubo partido 3. X al cubo. No, pues es la integral, Jorge. Ah, perdón. Em, Quiero 2x. derivar esto. 2x. 2x, profe. Ya, 2x menos 1/8 por la derivada del logaritmo que es x. Así que esto sería 2x menos 1 partido en 8x. Entonces, la longitud sería la integral entre 0 y 1, porque quiero calcular la longitud de la curva en el intervalo 0 y 1, de la raíz de 1 más todo esto al cuadrado. 2x menos 1 partido en 8x, todo eso al cuadrado, ¿sí? Por dx. Entonces estas integrales y la mayoría de las integrales de longitud de curva son difíciles de calcular porque evidentemente me van a quedar la raíz de un número al cuadrado. Así que es 1 más 4x cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, que sería un medio simplemente, más 1 partido en 64x cuadrado. Profe, ¿no sería 1/4 de x? No, porque la multiplicación me va a quedar, es 2 veces 2x por 1 partido en 8x. Entonces sería 4x partido en 8x, y eso es un medio. Ah, ya. ¿Sí? Porque es 2 veces el primero por el segundo. ¿Ya? Así que esto sería la integral entre 0 y 1 de la raíz de 1 medio más 4x cuadrado más 1 dividido en 64x cuadrado. ¿Sí? Y lo que yo recomiendo acá es hacer mínimo común múltiplo para tratar de ver si se puede simplificar un poco. Entonces me va a quedar la raíz, el mínimo común múltiplo evidentemente es 64x cuadrado, y acá me va a quedar 32x cuadrado más 4 por 64. 256 x a la cuarta. X a la cuarta más 1 de x. ¿Sí? Y la raíz sí se puede separar en división. Entonces, esto sería la integral. Bueno, quiero ver si esto es completación de cuadrados, si esto es un cuadrado perfecto. 32 al cuadrado, ¿cuánto es? No, es 1024. ¿Sí? No, pues, 16 al cuadrado. Ya, sí. Esto es lo mismo que 16x cuadrado más 1, todo eso al cuadrado. ¿O no? Porque 16 por 16 es 256, y que la cuarta más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Perfecto. Dividido en 64x cuadrado de x. ¿Sí? Y 64 es 8x, todo eso al cuadrado. Así que puedo simplificar la raíz con ese cuadrado y ese de acá. Así que esto va a ser la integral entre el 0 y el 1 de 16x cuadrado más 1 dividido en 8x por dx. ¿Sí? Así que esto es la integral entre 0 y 1
de 16 sería 2x más 1 partido en 8x. Que sería 4x, no, sería x cuadrado simplemente, más 1/8 del logaritmo de x. Y esto evaluado entre 0 y 1. ¿Sí? Y eso me daría 1 más 1/8 del logaritmo de 1 menos menos 0 más 1/8 logaritmo de 0. Ya, acá hay un problema porque no existe, ¿cierto? El logaritmo de 0, este de acá no existe. Entonces al final, sí, no puedo calcular esta longitud de arco porque ahí hay un número que no existe. Si lo quisiera hacer entre 1 y 2 tal vez sí podría. ¿Ya? Pero entre 0 y 1 no se puede porque el logaritmo de 0 no existe. ¿Ya? Así que acá le voy a poner no existe. ¿Ya? Porque si evidentemente 0 más algo que no existe no se puede hacer. ¿Ya? Así que con este tipo de fórmulas puedo calcular la longitud de arco de una curva. O sea, puedo calcular cuánto mide la curva, ¿sí? Para cualquier curva. ¿Claro está acá? ¿Cómo se calculan las longitudes de arco? Sí, profe. Ya. Solo sé que durante la semana de descanso me voy a tener que ver todo esto de nuevo. En la semana de receso, sí. Y espero que después de la semana de receso retomar este curso porque como que los perdí después de volumen. Pero Complicado, que justo empezó a pasar materia nueva durante una semana donde todo fue desastre. claro, sí, es verdad. Ya. Voy a pasar esto en este formato. Voy a hacer longitud, área para lo que estamos acostumbrados. Después, en la clase mañana voy a pasar longitud y área, pero en coordenadas polares. Y después voy a pasar longitud y área, pero en coordenadas paramétricas, ¿sí? Porque también podría pasar longitud al tiro en coordenadas paramétricas, polares y la que acabo de pasar. Pero prefiero ir longitud, área, longitud, área, longitud, área. ¿Ya? Entonces, ahora que sabemos calcular la longitud, podemos tratar de ver si puedo calcular el área. ¿Ya? El área de una superficie en revolución. No, voy a pasarme al tiro a polares. A ver. Ya. Sí. ¿Se acuerdan de coordenadas polares? Voy a pasar mejor longitud en polares al tiro. ¿Sí? Entonces aquí voy a repasar coordenadas polares. Que lo vieron en álgebra. No sé si lo vimos. ¿Ya? Pero vamos a repasar coordenadas polares. Nosotros estamos acostumbrados a las coordenadas cartesianas, ¿sí? Que es el gráfico, clásico gráfico. Profe, una consulta. ¿Las coordenadas polares no tenían que ver con los números complejos? Sí. Sí. Entonces, estas son coordenadas cartesianas. ¿Ya? En las coordenadas cartesianas, nosotros tenemos acá un punto, ¿cierto? El punto representa x1, y1, ¿cierto? Que es la coordenada x1 y la coordenada y1, ¿sí? Pero también existen las coordenadas polares, ¿sí? Y las coordenadas polares son distintos, porque los gráficos en coordenadas polares no son a los que estamos acostumbrados, sino más bien se grafica, bueno, aquí nosotros hacemos el eje X, eje Y, sino más bien en coordenadas polares uno grafica, ¿cierto? Un gráfico de esta forma. Ya no existe eje X y eje Y, ¿sí? Existe el radio y los ángulos. ¿Ya? Y normalmente uno, acá está el ángulo 0, acá está el ángulo pi medios, aquí está el ángulo pi, y aquí está el ángulo 3 pi medios. Y después se va girando, ¿sí?
Si yo hubiese hecho este dibujito así perfecto, este de acá sería el ángulo, y ahí creo que quedó mejor, este sería el ángulo pi cuarto, ¿cierto? El que está justo ahí. Y así voy pasando, los ángulos van avanzando hacia allá. ¿Sí? Parto del 0, pi medio está ahí, pi, 3 pi medio. Pi medio es 90 grados, pi es 180 grados, 3 pi medio es 270 grados. O sea, son puros radianes, ¿sí, Eduardo? Y acá voy a graficar con otro color los radios. Este puntito del medio es el radio 0, este de acá es el radio 1, este es el radio 2, por ejemplo, y así voy a ir haciendo todos los otros radios. ¿Sí? Entonces aquí está el radio 1, el radio 2, el radio 3. Entonces acá los puntos, ¿sí? Ya no son como pares ordenados. ¿Sí? Por ejemplo, este punto de acá, lo voy a hacer con otro color, pero con el mismo color azul, este puntito de acá sería el punto que está en el radio 3 y en el ángulo pi medio, ¿cierto? Sería 3, pi medio, porque está en el círculo del radio 3 y está en el ángulo de pi medio. ¿Sí? ¿Cómo sería entonces, por ejemplo, este puntito, Mauricio? ¿Cuál puntito, perdón? Este de acá. Sorry, no lo vi. Es que me estaba mirando otras cosas, lo siento. Este de acá. Espérate, que lo voy a borrar porque... Ahí sí. Ah, ese. Ese de acá. ¿Cómo serían coordenadas polares? ¿En qué radio está? 1, pi. ¿Cierto? Está en el radio 1, porque está en la circunferencia que está en el radio 1, Sí. y está en el ángulo pi. ¿Ya? Entonces, en las coordenadas polares no son iguales a las coordenadas cartesianas, tienen esa diferencia. ¿Sí? Existe una forma de pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. ¿Sí? En las coordenadas cartesianas, las variables son X e Y. Y en las coordenadas polares, las variables son R y teta. ¿Ya? Teta es el ángulo. ¿Sí? Entonces, en las variables cartesianas, las coordenadas cartesianas, las variables son X y Y, y en las coordenadas polares, uno usa R y teta. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos que si utilizamos esto, XR igual a coseno de teta, y igual a R seno de teta, yo puedo pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, con ese cambio de variable. Yo paso de una coordenada a otra coordenada, ¿ya? Ese es el cambio de variable que se utiliza para pasar de cartesianas a polares. Creo que al revés, de polares a cartesiana tal vez. ¿Ya? Pero es el típico cambio variable de polar. ¿Ya? ¿Recuerdan eso de álgebra? ¿No todos recuerdan esto de álgebra? No. Ya, pero están las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares. ¿Sí? No mucho dice el Marcelo también. Ya. Entonces, ahora me interesa trabajar con gráficas que estén en polares. Veamos acá. Por ejemplo, voy a tomar esta figura. Tomemos esta figura. Entonces, en esta figura, la función es R, ya no es I f de X. ¿Sí? En las cartesianas, voy a seguir haciendo como la diferencia entre ambas. ¿Ya? En una figura cartesiana, nosotros teníamos, si queríamos calcular un área, o lo que sea, teníamos esto así, y decíamos, este era I igual a f de X.
Ahora en las polares se usa R igual a F de teta. ¿Sí? El ángulo es la variable independiente. ¿Sí? Entonces el ángulo se mueve entre B y A. Pero dijimos que los ángulos se mueven hacia allá. Entonces se movería entre teta igual a y teta igual a b, porque se mueven en esa dirección. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular el área de esta polar, tengo que hacer una fórmula. ¿Ya? Pero a nosotros no nos interesa el tiro del área y queremos calcular el tamaño de esta partecita de acá, del arco. Y teníamos la fórmula de cómo calcular el arco en coordenadas paramétricas, ¿cierto? Que esta fórmula de acá. Entonces nosotros ya sabemos esto. Nosotros ya sabemos esta fórmula, que es calcular la longitud, pero con coordenadas paramétricas. Entonces, si lo quiero hacer con coordenadas polares, tengo que aplicar mi cambio de variable. ¿Sí? Entonces, apliquemos el cambio de variable. X es igual a R coseno de teta. Y es igual a R seno de teta. ¿Sí? Entonces, dx, si derivo con respecto a teta, entonces dx va a ser igual a R, ¿cierto? Quiero derivar con respecto a teta. A ver, espérenme, voy a ver cómo lo hago. Sí. Profe, ¿no sería seno Eh, o no? sí. Espérame. Denme un minuto acá. Eh, mm, mm. Gabriel Larson, no, quiero derivar, quiero aplicar el cambio de variable para transformar una fórmula en la otra. Pero denme un minuto. Sí. Creo que no está en este, está en el otro. No sé si en este libro ya está por polares, parece que está solo el otro. Voy a mirar. No, en este libro ya no está por polares. Quiero pasar de una fórmula a la otra. Sí, voy a ver en el otro libro ya, que no me acuerdo cómo tengo que partir para pasar de una fórmula a la otra. Y aquí estoy justo en longitud de arco.
Y acá. Ya. Y me interesa pasar de una fórmula a la otra. Simetría. Ya. Listo, perdón. Ya, entonces como les comentaba, es el cambio de variable para pasar de coordenadas polares a las coordenadas paramétricas, ¿sí? Entonces fui al libro guía porque me interesa ahora no solo que se aprendan las fórmulas, sino que me interesa ver cómo paso de esta fórmula, que ya espero hayan entendido cómo se hace, a esta fórmula. O sea, cómo cambio la longitud de un arco de las coordenadas paramétricas, de las coordenadas cartesianas a las coordenadas polares. ¿Sí? Y fue para eso que fui al libro guía a revisar. Entonces, ahí, y voy a aprovechar y voy a añadir las 2 páginas donde aparece esto en el libro guía. ¿Ya? Entonces, en el libro guía, ¿sí? Aparece aquí, era este primero. Ya. Ok, entonces, vamos a usar la regla del producto, ¿sí? Para obtener lo que quiero. Yo quiero obtener la derivada de x con respecto a teta y la derivada de y con respecto a teta. ¿Sí? Entonces, veamos acá. ¿Cuáles son esas derivadas? ¿Sí? X es r coseno de teta y es r seno de teta. Entonces, cuando yo quiero calcular de x a de teta, tengo que usar la regla del producto, porque el r depende de teta en las coordenadas polares. ¿Sí? Y acá también. Entonces voy a hacer regla del producto, la derivada del primero, 1 por la derivada de lo de adentro, que sería en este caso de r de teta, más el primero sin derivar por la derivada del segundo con respecto a teta, que sería seno de teta, y con el signo quedaría menos. ¿Sí? Y después voy a hacer lo mismo con el i. Y voy a calcular de i a de teta. ¿Sí? Entonces, la derivada del r es 1 por la derivada de lo de adentro con respecto a teta. Menos, ¿sí? O sea, más la del primero sin derivar por la derivada del segundo, que es el seno, por lo tanto la derivada del seno es coseno. ¿Ya? Entonces ahí derivé estas dos cosas. ¿Sí? ¿Por qué me interesa haber derivado esto? ¿Sí? Porque la fórmula original que nosotros teníamos era la integral entre a y b de la raíz de 1 más f' de x al cuadrado. Esa era la forma original, ¿sí? De la longitud de x. Entonces, apliquemos el cambio de variable. Cuando x vale a, ¿cuánto vale teta? Cuando x vale a, si reemplazan aquí por a. Si reemplazan, entonces,
aquí por A. ¿Cómo podría encontrar el valor de teta? ¿Ya? Bueno, voy a dejar los límites de integración para el final. Y aquí adentro quedaría el 1, porque es un número, no lo voy a reemplazar. Sí, con trigonometría inversa, Eduardo, muy bien. Ya, f' es lo mismo que i', ¿cierto? Pero i' es lo mismo que de i a de x. Así que esto es lo mismo que de i partido en de x, todo eso al cuadrado, por dx. ¿Sí? Entonces, voy a reemplazar, ¿sí? Y me va a quedar la integral de 1 más di, lo puedo despejar de aquí. Así que di es 1 más, o sea, 1, nada que ver, es dr a de teta más r coseno de teta, ¿cierto? Por de teta, porque pasé el de teta multiplicado. ¿Sí? Y el de x lo puedo despejar de aquí. Entonces va a quedar dr a de teta menos r seno de teta, ¿sí? Todo esto por de teta y todo esto al cuadrado. ¿Sí? Esa cosa gigante de acá. Lo voy a escribir acá. Voy a borrar esto. Y lo voy a escribir ahí. Ahora, hay varias, y me falta reemplazar el de x, pero el de x ya sé que es dr partido en de teta menos r seno de teta, y todo esto por de teta. ¿Sí? Entonces, reemplacé el cambio de variable simplemente. Ahora, evidentemente hay cosas que se pueden simplificar. S con S se simplifican. ¿Sí? Así que esto queda la integral de la raíz de 1 más, y arriba distribuye el cuadrado. Así que queda dr a de teta al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Dividido en lo mismo va a pasar abajo. Dr a de teta al cuadrado más 2, menos 2 veces en este caso, menos 2 veces el primero por el segundo, ¿cierto? Que sería r seno de teta más r cuadrado seno cuadrado de teta. Todo esto dentro de la raíz y afuera me queda eso. Entonces yo aquí podría volver a hacer exactamente, ya no sé si me convenía desarrollar el cuadrado de abajo, lo estoy pensando, si me convenía desarrollar el cuadrado de abajo, ¿ya? Y esto de acá se mantiene, ¿sí? Se mantiene acá. Lo voy a dejar ahí, voy a achicar esto y ahora sí. ¿Ya? Y esto, si yo hago todas las simplificaciones necesarias, voy a llegar a que es, bueno, acá evidentemente voy a mantener el 1, ¿sí? Y me voy a deshacer en un paso y aquí no voy a desarrollar el cuadrado que está abajo, mejor. Porque me queda más raro como si desarrollo ese cuadrado. Entonces voy a hacer acá dr a de teta menos r seno de teta, todo eso al cuadrado. Entonces voy a hacer mínimo como un múltiplo de este con ese. Entonces va a quedar dr a de teta menos r seno de teta, ¿sí? Eso al cuadrado más dr a de teta más r coseno de teta, todo eso al cuadrado y dividido en el cuadrado abajo. ¿Sí? Todo esto dentro de la raíz. ¿Ya? Y aquí me queda dr a de teta menos r seno de teta de teta. Profe, una consulta. Se Dime. simplificaría el dr, ¿cierto? Sí, O sea, el denominador, ¿cierto? Con el... sí.
aquí hay varias cosas que se van a simplificar. Ya, creo que este paso lo voy a borrar porque creo que no sirvió de nada ese paso. ¿Cierto? Como que intenté abortar y no funcionó. Ya. Entonces estoy haciendo el cambio de variable. ¿Ya? Por lo tanto, el de abajo sale de la integral, o sea, sale de la raíz. Así que va a quedar la integral, ¿cierto? Arriba queda la raíz de, voy a escribirlo paso a paso, pero es de r a de teta menos r seno de teta al cuadrado más de r a de teta más r coseno de teta al cuadrado. Y abajo se simplifica la raíz con el cuadrado, así que queda de r de teta menos r seno de teta, todo esto así nomás. Entonces, como decía el Ernesto, acá tengo de r a de teta menos r seno de teta, todo eso por de teta. Así que evidentemente este se anula con ese. ¿Sí? Entonces me va a quedar que esto es lo mismo que la integral de la raíz de la que está aquí adentro, ¿cierto? La integral de la raíz de r a de teta menos r seno de teta al cuadrado más de r a de teta más r coseno de teta, todo eso al cuadrado. Todo esto por de teta. Y ahora voy a desarrollar los cuadrados que están adentro, ¿sí? Entonces me queda la raíz, y aquí queda de r al cuadrado, bueno, de r a de teta, todo esto al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más de r a de teta, todo esto al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y eso por de teta. Entonces aquí voy a agrupar como me conviene. Y evidentemente me queda S y S me queda por 2, ¿cierto? Así que me queda 2 veces de r a de teta al cuadrado, ¿sí? Después, son distintos, ¿sí? Ahí no tengo mucho más que hacer, la verdad. ¿Sí? Voy a escribirlos igual, voy a factorizar por 2 y me va a quedar de r a de teta, r coseno de teta, menos r de r a de teta, seno de teta. Y con estos también los voy a factorizar, pero eso los voy a factorizar por r cuadrado. Entonces me va a quedar r cuadrado, seno cuadrado de teta, más coseno cuadrado de teta. ¿Cuánto vale esto? 1. Y todo eso por el de teta que está afuera, ¿cierto? Así que esto va a ser la integral de la raíz de 2 de r a de teta más 2 veces r de teta coseno de teta menos r de r de teta seno de teta más r cuadrado. Y todo eso por de teta. ¿Sí? Ya, hasta ahí me van siguiendo, no sé si me van siguiendo, pero... creo que en alguna parte tal vez... No sé si voy bien. Profe, le faltó un cuadrado. Acá me falta un cuadrado. ¿Sí? Gracias. Sí. Creo que me perdí en alguna parte porque no estoy llegando a lo que quería llegar. Profe, ¿por qué no factorizó igual por R
de r de teta en el seno y el coseno. Ah, sí, aquí igual podría factorizar por R. Sí, sacar ese R y factorizar por R acá. 2 veces el primero por el segundo. Pero yo quiero llegar a esto, quiero llegar a que esto es R cuadrado más dr a de teta, todo eso al cuadrado. Entonces aquí creo que tengo en alguna parte todo esto por de teta. Sí, a eso quiero llegar, esa es la fórmula, ¿no? Sí. Esa es la fórmula y no estoy llegando. Ya. No sé cuál puede ser el error. Voy a hacer algo. Voy a dejarlo hasta acá porque no sé si me están pescando y porque no sé dónde está el error. Entonces, si me demoro más en buscar el error, puede ser peor. ¿Ya? Y la próxima clase, mañana voy a ver longitud, voy a revisar esto y voy a ver bien cuál es el error porque yo quería llegar a esta fórmula. ¿Sí? Quiero llegar sí o sí a esta fórmula que está acá. Y no estoy llegando. No veo el error así a simple vista. ¿Sí? Así que voy a revisar y lo voy a revisar mañana, ¿ya? Me quedan 2 clases nomás para el control, ¿sí? La clase de mañana, o sea, yo esperaba hoy día terminar longitud de arco, no lo voy a alcanzar, pero mañana termino longitud de arco y área, ¿ya? No es tanto. La verdad es que no me interesa, podría yo pasarle la fórmula, decirle ya, esa es la fórmula, y aquí fácilmente ustedes podrían calcular la longitud de este cardioide, ¿sí? Porque derivan y reemplazan, nada más. Pero esa no es la idea es que vayan entendiendo lo que están haciendo. Entonces voy a revisar esta fórmula, por qué no me salió, dónde está el error, ¿sí? Y sigo mañana con longitud de arco de polares, ¿ya? Disculpen, pero no sé dónde puede estar el error, ¿sí? Así que voy a revisar, ¿ya? Descansen, espero que puedan terminar todos los trabajos que tienen, y mañana voy a revisar aquí longitud de arco, ¿ya? Que estén súper. Gracias.